La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Hermanos, abren sus Biblias en Primera de Crónicas 28, del 1 al 10. Vamos a hablar de cuando Dios no concede nuestros propósitos. Primera de Crónicas 28, del 1 al 10. Y dice así. Salomón sucede a David. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de militares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. ¿Ya? Una acotación al margen antes de empezar, cuando dice: nosotros todos sabemos que nadie busca a Dios. ¿Ya? Cuando dice: si tú le buscares, los únicos que pueden buscar a Dios son sus hijos. Los únicos que buscan a su papá son sus hijos. Por lo tanto, la gente que está en tinieblas, por más que diga que busca, que va a una iglesia, que está buscando a Dios, bueno, va a pasear nomás, no puede buscarlo. No es esa la manera. Bueno, para poner un poquito el contexto, hay un botón aquí. Perdón. El contexto de lo que estaba pasando acá, si uno vuelve un poco más atrás, desde el capítulo 22 más o menos de Crónicas, empieza el relato de cuando ya David está anciano, ¿no es cierto? David va a entregar su trono a su hijo Salomón, pero anteriormente David se había preparado para construir el templo, ¿ya?
¿Por qué era tan importante el templo para el pueblo? Porque en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Cristo, la manera en que Dios se manifestaba al pueblo era a través del arca. Obviamente Dios les hablaba de muchas maneras, pero en el arca era donde ellos se congregaban y Dios se manifestaba. ¿Ya? Ahí el arca estaba en un lugar específico, ¿no es cierto? Y también era donde ellos traían sus sacrificios para el perdón de sus pecados. ¿Ya? Entonces, era muy importante este tema de construir un templo para que ahí pudiera habitar la presencia del Señor, de Dios, y que sea el estrado de sus pies, dice ahí. Y es el lugar donde se deposita el arca del pacto. Por eso era tan importante la construcción de este templo, ¿ya? Y esto demoró años. ¿Por qué? Porque David lo que hizo fue prepararse para construir el templo. Porque él tenía el anhelo, el deseo y el propósito de él era él construir el templo, ¿ya? David ya era anciano, David estaba entregando su trono a Salomón. David reunió, ahí dice, a sus generales, a los jefes de las tribus, a los jefes de millares, ¿ya? Reunió a los principales de la nación de Israel, los convocó para dejar su trono a Salomón. Ahora, Salomón en Primera de Crónicas 22:9 dice que era varón de paz, ¿ya? Hay dos versos en los que quiero que podamos compartir este día, que es el verso 2 y el verso 3. El verso 2, la segunda parte, cuando se reúne, el rey David reúne a todo su pueblo y se pone de pie y les dice: hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. El verso 3 dice: mas Dios me dijo, tú no edificarás casa en mi nombre, porque eres hombre de guerra. Esta frase que dice, yo tenía el propósito, y después la otra frase que dice, mas Dios me dijo, ¿ya? Mas Dios me dijo, tú no edificarás. Para reconstruir el templo en el cual iba a habitar la presencia de Dios, en el cual iban a dejar el arca del pacto, saben que para la construcción David reunió, ¿alguien sabe cuánto vale el gramo de oro? Más o menos, acá en Chile. 95.000 pesos el gramo de oro. David logró reunir 3.300 toneladas de oro. De plata, 30.000 toneladas. Y muchas miles de toneladas más de bronce, de hierro y madera. Tanta madera que fue imposible contarla. David buscó sus mejores constructores, los mejores albañiles, los mejores carpinteros, los mejores edificadores. Todo esto preparó para construir el templo porque era su propósito. Era un buen propósito. Era un propósito loable, digno, enaltecedor al Señor. El propósito que tenía David de edificar, de sacrificarse, de trabajar años y años para poder construirlo. Pero
pero para que al final el Señor le diga, no, tú no lo vas a hacer. Tú no me vas a construir el templo. No sé, yo cuando leí esto, yo imaginaba, ¿se habrá cuestionado David? ¿Pero por qué? Si yo me preparé, yo hice todo bien, junté todos los materiales durante años, los trajimos de lugares distintos, preparamos gente para la construcción, para que Dios le diga que no, que no. Sino que le dijo que su hijo Salomón lo iba a construir. ¿Ya? En estos versos 2 y 3 hay algo que yo creo que es digno de destacar en David y que es la actitud que tuvo su corazón. Imagínense el poderío de David en esos años. Imagínense cuán poderosos eran ellos como nación, cuánta riqueza, cuánto poderío militar tenían, cuánta fama de David de ser un gran gobernante, de pararse delante de su pueblo y decirle, no, yo no lo voy a hacer, lo va a hacer mi hijo, lo va a hacer David. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que yo no lo iba a hacer, sino que dijo que lo iba a hacer mi hijo. El texto obviamente muestra una actitud humilde de David, pero también una actitud confiada. Una actitud confiada. Porque aunque el deseo y el propósito de Dios para él no fue concedido, que era reconstruir el templo, porque no era para aquello que Dios lo había hecho ser rey, ¿ya? Ahora, quizás en nosotros, ¿cuántos propósitos habrán? Estamos terminando un año, la gente empieza a hacerse autoanálisis de cómo fue su año. Después en enero muchos se proponen qué me propongo para este año, qué propósitos tengo para este año. Y eso se da mucho, 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 mucho. Aunque pasando febrero y marzo ya todo se fue a la baila. Pero yo creo que nosotros también como hijos del Señor nos proponemos cosas loables también. Cosas que nosotros tenemos la seguridad y la certeza que honran a Dios, que son para Él, para dignificar su nombre, para exaltarlo a Él. Son tan válidos como los propósitos que tenía el rey David. ¿Ya? Nuestros propósitos. Pero también hay muchos casos también en la Biblia de personas que no actuaron de esta misma manera. Y otro que a mí me llamó mucho la atención, que actuó completamente opuesto a David, fue Jonás. Ustedes conocen toda la historia de Jonás, ¿ya? En Jonás, por ejemplo, dice así. Dice que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Bueno, el contexto es que Jonás fue enviado por Dios a predicar a Nínive, porque los ninivitas eran una nación muy, muy violenta, eran sanguinarios, eran temidos y temibles, eran malos, eran muy malos. Entonces Jonás, ¿qué hizo? En vez de ir a Nínive, se fue a otro lugar y todo lo que pasó después en el barco, la tormenta,
que lo tiraron al agua, que se lo tragó un pez, eso todos lo sabemos. Pero yo quiero invitarlos a que pongamos atención en la actitud de Jonás, ¿ya? En la actitud de Jonás. Dice que después de que Jonás se arrepintió mientras estaba en el vientre del pez, se arrepintió, pidió perdón a Dios, después el pez lo devolvió en un lugar, entonces Jonás agarró y fue a predicar a Nínive, esta vez sí que hizo caso. Y resulta que todos los ninivitas se arrepintieron. Y eso a Jonás le molestó, porque Jonás sabía que ellos eran tan malos y que merecían que Dios los extermine. Ellos merecían desaparecer de la tierra. Piensen ustedes que a veces nosotros pensamos muchas veces esas cosas, ¿no es cierto?, de personas o de situaciones que vivimos que nos molestan y que ojalá desaparecieran, ¿no es cierto? A veces hay situaciones que no queremos enfrentar, situaciones por las que no queremos pasar, situaciones por las que no queremos vivir. Y resulta que Jonás no quería porque decía que esa gente era tan mala que no merecían el perdón de Dios. Y estamos todos de acuerdo. No merecían el perdón de Dios. Pero Dios se compadeció de ellos, los perdonó y los salvó a todos. Y esto enfureció a Jonás. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y después el verso 9 y 10 dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿más te enojas por la calabacera? Cuando Jonás se recostó y Dios hizo salir una calabacera para darle sombra. Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Esta actitud de Jonás yo creo que nos puede reflejar a muchos en algunas circunstancias. Y yo digo por mí. Porque a veces encontramos que hay tanta injusticia, tanta injusticia, tanta injusticia. Y vemos que a los malos no les pasa nada. ¿Se han fijado? No les pasa nada. Y muchas veces nosotros, que actuamos con justicia, con bondad, de buena manera, de buena fe, nos pasa todo lo contrario. Hay un texto que dice que David era un varón conforme al corazón de Dios, que su corazón era agradable a Dios, ¿ya? Formado a la imagen de Dios. Pero David fue un hombre adúltero, fue un asesino, conspiró contra el general que era esposo de Betsabé, ¿ya? Para matarlo, para él poder adulterar con ella. Y bueno, ella después tuvo un hijo y bueno, la historia termina de manera trágica. Pero había algo en David, había algo distinto en el corazón de Jonás. Yo no sé cómo termina la historia de Jonás, porque aquí en este último verso termina la confrontación de Dios a Jonás. No sé qué pasó después, no hay más luces en la Biblia acerca de qué fue de Jonás. Amargado total.
entristecido total. Pero aún así Dios lo usó para salvar a un pueblo, a más de, ¿cuánto dice? 200.000, 120.000, algo así, a miles de personas. Aún así Dios lo usó, aunque él después terminó lleno de amargura, pero Dios cumplió su propósito en la vida de Jonás. Ojalá que nosotros no terminemos nunca como Jonás, Dios lo permita que no, con esa amargura. Pero David dice Dios que él no le concedió el construir el templo porque era él un hombre de guerra que había derramado mucha sangre. Y eso para Dios no era bueno. Entonces él eligió a su hijo Salomón, que era un hombre de paz, para construir el templo. Antes de David no existían las dinastías. Saúl fue un rey malo, un rey que tenía envidia de David, ¿ya? Un rey que lo quiso matar. Pero cuando asumió David como rey, empezaron las dinastías, porque cada hijo fue heredando el trono. David, después fue Salomón, ¿ya? Y bajo los reinados de estos dos varones de Dios, la nación de Israel creció muchísimo. Creció muchísimo. Continuamente la Biblia nos dice que David era un varón conforme al corazón de Dios. Alguien que busque Hechos 13:22, por favor. Y otra persona que busque Primera de Samuel 13:14. Hechos 13:22, ¿que lo tiene? Que lo lea. Y Primera de Samuel 13:14. Hechos 13:22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Primera de Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cómo queda en evidencia el concepto que Dios tenía acerca de David, ¿ya? Que a Dios le agradaba. Y dice, donde leyó el hermano Víctor, que David hacía todo lo que Dios le decía. Era obediente, ¿ya? A pesar de todos sus pecados y todo, y si nosotros vamos al libro de los Salmos, encontramos la actitud de David cada vez que pecaba y se arrepentía, ¿ya? Él decía que cuando pecaba, en uno de los versos dice, se envejecieron mis huesos. Cuando no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos. ¿Cómo se sentía David? Adolorido en su cuerpo, porque él no se había arrepentido, porque él no había confesado su pecado. De ahí la importancia de confesar el pecado. Dice, en Primera de Crónicas 28:4, que ya lo leímos, Dios tenía otros planes, otros propósitos aún más honrosos para David, y era que comenzara la dinastía de los reyes con su hijo Salomón. ¿Ya? Después relata en el verso 5 y dice, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que dice David, Dios eligió a mi hijo?
David era el rey. Él podía nombrar a su sucesor como él quisiera, a quien él quisiera. Pero él dice, Dios me dijo que nombrara a mi hijo Salomón. Entre todos mis hijos, dice, Dios escogió a mi hijo. No dice, yo escogí a mi hijo que yo creo que es el más apto, que yo creo que es el más capaz. Dice, Dios escogió a mi hijo como rey. La obediencia de David. David hacía lo que Dios le decía. El Salmo 48, se los voy a leer yo. Salmo 40. Dice, aquí está hablando de David, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Había un deleite en David que era hacer la voluntad de Dios. Él se deleitaba, lo hacía con gozo, lo hacía con ánimo, lo hacía con alegría. Estaba presto a hacer la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Había algo que complacía a David y era hacer la voluntad de su Padre, de Dios. El libro de los Salmos tiene muchas, se narran situaciones de David, ¿no es cierto?, cuando él peca y se arrepiente y sufre y busca a Dios y le expresa a Dios lo que él piensa, lo que él siente, cómo él vive, cómo él ve a Dios, lo que Dios significa para él. La manera de vivir de David, bueno, pueden decir todos, bueno, David era un hombre que lo tenía todo. Mayor razón para apartarse. Y las veces que David se apartó fue justamente por eso. Porque él dio su condición de rey y como rey podía aprovecharse. Y claro, lo hizo. Pero el arrepentimiento, deténganse en algún momento durante su día, en la semana, qué sé yo, y lean los salmos, el Salmo 51, por ejemplo. Es un relato muy sentido de alguien que está arrepentido de su pecado. Muy sentido, muy sentido, muy sentido. Yo no sé cuando nosotros pecamos si nos sentimos tan heridos, tan dolidos, tan abrumados, tan desesperados. Yo no lo sé. El Señor conoce sí nuestros corazones. Pero hay algo que me llama aún más la atención de David. Y es el hecho de que en este tiempo del Antiguo Testamento, para ellos tener conversación con Dios, hablar con Dios, inquirir en Dios, ellos no iban a su Biblia. Recuérdense que ellos iban al lugar donde estaba el arca del pacto para tener comunión, para ofrecer sus sacrificios por el perdón de sus pecados. Iban a un lugar. Pero cuando vino Cristo, Cristo deshizo todo eso. Eso todo quedó atrás, todo eso quedó obsoleto. Es más, Él dice que Él vino a morar en nosotros. Nosotros somos el tabernáculo donde Él está contenido. Nosotros. Pero nuestras vidas a veces parece que estuvieran más
lejos. Como si el tabernáculo en esos tiempos estuviera tan lejos que David no podía llegar nunca, nunca para estar en la presencia del Señor. Nosotros acá, ahora, en este tiempo, en esta vida que hay tanta comodidad, gracias a Dios tenemos acceso a tantas cosas. No podemos decir que nadie sufre, por lo menos de nosotros, de hambre, o que no tenga cómo vestirse, o que no tenga un techo donde vivir, o que estemos en guerra, que seamos una nación asolada por las guerras, por las muertes. Nada de eso, nada de eso. Pero este es el tiempo en que la iglesia parece que está más dormida, donde vivimos más en la comodidad, donde vemos de repente en las noticias de hermanos misioneros que van a lugares donde a veces su comunicación acerca del evangelio es, a veces una hermana decía, con la mirada. Yo con mi esposo, a veces en medio de la gente tenemos que hablarnos con la mirada, porque no podemos todavía decir quiénes somos, por qué estamos aquí. Primero se gana la confianza, primero, de a poco, porque si no los matan. Así de simple. O matan a sus hijos, o les quitan a los hijos. A veces nos cuesta llegar hasta el culto. A veces nos cuesta juntarnos para orar. Nos cuesta leer la palabra. Todo nos cuesta. Todo nos cuesta. Capaz que nacimos en el tiempo equivocado. Pero no, estamos aquí porque Dios dijo que tenía que ser así. Pero hermanos, quiera Dios, yo creo que es la voluntad del Señor, que nuestras vidas sean vividas con ese espíritu que tenía David, con esa disposición que tenía David a ser obediente. Y no como la de Jonás, de quejarse por todo. Todo está mal, todo es difícil, todo nos cuesta. Hermanos, que el Señor abra nuestros ojos espirituales para que podamos ver la magnitud de su gracia, la magnitud de sus favores, la magnitud de su misericordia con nosotros, la magnitud de su amor hacia nosotros. Que no mereciendo nada, lo tenemos todo. Que no mereciendo la vida, el aire que respiramos, el lugar donde vivimos. Yo a veces cuando suelo viajar de Valdivia a San José y viceversa, yo miro el paisaje y yo digo, yo no sé cómo era el paraíso, pero yo encuentro que es lo más lindo que hay. Yo encuentro que es hermoso. A pesar de todo, es hermoso. Son detalles, son cosas que mis ojos pueden ver, las cosas que nuestros ojos pueden ver, que podemos palpar, que podemos sentir, que podemos gustar. Pero esas cosas que no se ven, que no se palpan, que no se sienten, esas gracias de Dios, sus misericordias, ¿no las vemos? ¿Acaso? ¿Su perdón acaso no lo vemos? La gracia con la que todos los días Él nos despierta en la mañana y nos levantamos y empezamos nuestra jornada hasta cuando nos dormimos. Su gracia. ¿No estamos conscientes de eso? ¿No estamos conscientes de que no estamos en los tiempos de David, sino que Cristo está, Dios está aquí, ahora, en nosotros? No sé, creo que para mí es abrumador, porque yo siento que mi vida no es consecuente con esa realidad de que Dios esté en mí, de que yo sea un tabernáculo donde Él habite, donde Él decidió venir a morar por cuenta propia.
Él lo decidió, Él lo quiso así. Entonces, ¿cómo yo vivo mi vida ahora? Si hoy día no alcancé lo que yo quería, si hoy día no tuve, si yo me planteé, me propuse esto y no lo alcancé, y mi vida se amarga como la de Jonás, ¿voy a vivir así? Capaz que Dios nunca nos va a dar lo que anhelamos. Capaz que nunca va a ser así. Capaz que Dios nunca le va a dar a los hijos los padres que quieren, ni a los padres los hijos que quieren, ni a los esposos las esposas que quieren, ni a las esposas los esposos que quieren, ni a los que estudian los profesores que quieren, ni a los que trabajan los compañeros, ni los jefes que... Capaz que nunca vamos a vivir eso. Capaz, no sé. Pero eso no puede definir la disposición de nuestro corazón para con Dios. Eso no puede definir si yo vivo en amargura toda la vida amargado como Jonás porque Dios no me dio lo que yo quería. Dios no exterminó a los de Nínive porque eran malos. O voy a vivir como David. Dios no le dio lo que él quería. Él se preparó durante años. Quizás cuánto esfuerzo hubo en la vida de David. Cuántas guerras. Cuántos botines de guerra, cuánta gente muerta, cuántos, no sé yo, cuántos años tuvieron que pasar, cuántos viajes tuvieron que hacer para recolectar el oro, las toneladas de oro, de plata, porque el único fin de él, el único propósito de él era construir un lugar donde Dios habite, donde poder ir a adorarlo, donde poder hablar con Él, estar con Él, tener comunión con Él. Rendirle adoración, rendirle holocausto, sacrificar para Él, por amor a Él. Pero la actitud de David a mí me duele. Me gustaría tener esa actitud toda mi vida, siempre, siempre. Gozosa, agradecida, en paz, contenta, sin importar si Dios da o no. Que no me importe eso, sino gozosa, contenta, agradecida solamente por el hecho de que Él mora en mí, el hecho de que Él habita en mí, que falte, que todo lo que falte, Dios verá, Dios será a cargo, yo no sé. Yo no conozco el día de mañana. Si yo tengo un propósito, capaz que Dios me va a decir, no, tú has... Miren, algo muy cotidiano, muy personal, muy de nosotros como familia. Cuando Javierita ya entró a la universidad, yo me empecé a preguntar, bueno, ahora quedamos los dos con Álvaro, nuestra vida va a ser distinta, vamos a poder, no sé, un primo una vez nos decía, ¿no están teniendo el síndrome del nido vacío? Bueno, yo creo que a mí sí un poquito, un poquito mucho. Pero yo dije, bueno, ahora nuestra vida va a ser tranquila, vamos a estar los dos, vamos a poder salir, vamos a ir a ver a nuestras hijas, vamos a hacer planes. Y Dios me dice, no, yo tengo otro propósito contigo. Otro. Que ni en mis sueños estaba en mis planes. Yo siempre fui la menor. Y yo siempre en mi idea, mis hermanas siempre conversaban las mayores que cómo se iban a hacer cargo de mis papás. Yo escuchaba solamente esas conversaciones. Yo era ajena de todo eso. Nunca me sentí inmiscuida en esos temas. Pero cuando llegó el momento, yo dije, ¿qué hago ahora? Yo nunca me había relacionado con personas adultas. Nunca. No, él es un poquito adulto, más adulto que yo. Nunca. Entonces, para mí, la sola idea ya era como tedioso. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo no sé cómo hacerlo, no sé cómo tratarla, no sé cómo lo voy a hacer.
Y pasé un tiempo de muchos cuestionamientos, de decir, ¿será, Señor? ¿Será? ¿Por qué? ¿Por qué no seguimos con los planes que yo tenía? Nomás eran más bonitos, eran más agradables. Y ahora han pasado ya 3 años y yo todavía sigo sin saber por qué. Quizás algunas cosas yo entiendo que son para mí personalmente, pero al final son para todos nosotros como familia, como matrimonio, como las hijas. Pero es difícil, sí. Pero yo he visto como nunca la mano de Dios, la fidelidad. Cosas que quizás yo veo en mis hermanos, en mis hermanas, son terribles. Para mí no son terribles. ¿Por qué no son terribles? Porque yo creo que Dios me hace sentir que no es terrible. Porque siento la paz y la calma de que Álvaro está conmigo en esto, que las niñas están en esto, que tengo compañía, que el Señor ha dado satisfacciones en otras áreas de mi vida. Y creo que si tuviéramos que también vivir esto mismo con mi suegro, yo creo que yo ahora estoy preparada. Con el hermano César, un día conversaba y yo le decía, es difícil, hermano. Y no entiendo por qué, no sé por qué. Alguien puede decir, bueno, mi hermano una vez me dijo, me dijo, después tus hijas van a hacer lo mismo contigo. No se trata de eso. Yo no puedo hacer algo a esperar que después me va a venir una recompensa. No puedo. Ya sería hacerlo como por interés. Porque yo no sé el día de mañana qué propósito más hay. Yo no sé. Yo de ahora en adelante no sé. Lo que Dios diga mañana va a estar bien. Pero yo no vivo esperando ni haciéndome propósitos de los que nazcan de mi corazón sin yo esperar que Dios me los eche al suelo. Que yo piense, bueno, Señor, yo quiero esto, pero si no es su voluntad, está bien, está bien. Un día yo estaba bastante afligida por esta situación, porque en estos, para los que no saben, hay periodos de crisis que uno vive, porque uno siente soledad. Y yo le decía a Álvaro que pero ¿por qué mis hermanos no? ¿Por qué ellos no quieren estar con mi mamá? ¿Por qué? Y Álvaro me dijo, con toda tranquilidad, me dijo, si yo no veo en esto problema, si yo no tengo problema, ¿para qué te hace problema tú? Es lo que nos tocó, démosle para adelante. Y listo, hasta ahí llegó mi crisis existencial. Ya, listo, suficiente. Sabiduría masculina. Sí, por supuesto. Pero yo viendo la vida, hermanos, de David, yo anhelo en mi corazón tener esa misma disposición que él, esa misma obediencia que él. Cuando yo tenga un plan y el Señor me los eche por tierra y me diga no, yo diga, bueno, el Señor dijo esto otro y está bien. El Señor tenía este otro propósito y está bien. En sus vidas también, hermanos. Piensen que hay muchas cosas que quizás ustedes quieren tanto, que Dios no las va a conceder por el bien suyo, por el bien mío. Hay muchas cosas que yo entiendo ahora que Dios no me ha concedido por el bien mío, para resguardarme a mí, mi integridad, mi comunión con Él, mi paz con Él, enseñarme a esperar, enseñarme a tener paz, aunque es difícil. Uno, ¿cómo tiene paz o cuándo tiene paz? Cuando alrededor no hay paz. Porque si alrededor hay paz, que yo tenga paz, da lo mismo. Si hay desesperación a mi alrededor, ¿cómo voy a vivir yo en paz y en calma?
Tiene que haber desesperación alrededor. Tienen que haber situaciones difíciles para poder experimentar verdaderamente lo que Dios dice. Si no hay problemas, ¿cómo vamos a vivir en calma? Si no hay enfermedad, ¿cómo vamos a disfrutar cuando estamos sanos? Si no hay trabajo, ¿cómo lo vamos a valorar cuando esté? ¿Mm? Por eso, todo lo que Dios dice, la fe, cuando Ceci leía en un principio la preeminencia del amor, la fe, la esperanza, pero el más importante de todo esto es el amor. ¿Cómo no vamos a experimentar el amor de Dios si no experimentamos el desprecio del mundo? Si vivimos para agradar más al mundo que a Dios, si vivimos para agradar verdaderamente a Dios, vamos a sufrir el desprecio. Si vivimos verdaderamente para agradar a Dios, nos vamos a negar. Nos vamos a tener que negar. No podemos tener todo así. Dios es santo, Dios no tranza. Es muy santo. Y cuando Él nos hizo sus hijos, hasta el final de los tiempos, hasta el final, hasta cuando estemos en su presencia, por decirlo así, ya estamos en su presencia, pero cuando estemos con Él cara a cara, todo este camino que nos queda por caminar, todo este trayecto, Él nos va a santificar, nos va a purificar, nos va a limar, nos va a podar, nos va a cortar, nos va a quebrantar. Pero no piensen en el camino, piensen en la meta, piensen en el final. Cuando estén en esos momentos así, en ese mismo sentir que había en el corazón de Jonás, de tanto enojo, de tanta ira, de tanta rabia. Es verdad que nos da rabia cuando vemos tantas injusticias, cuando vemos esas cosas atroces. Sí, nos da mucha rabia, mucho enojo. Que no nos consuma eso, que no nos consuma como terminó consumiendo a Jonás. Que él tuvo la oportunidad, se arrepintió, Dios lo sacó del vientre del pez, lo hizo ir a predicar, la gente fue salva. Ni eso fue suficiente para contentar el corazón de Jonás. ¡Qué terrible! Que eso no haya sido suficiente para que Jonás hubiese estado lleno de gozo por ver a Dios salvando. Hermanos, vamos a vivir muchas injusticias, vamos a ser objeto de muchas injusticias, pero que nuestro corazón se mantenga obediente, obediente como el corazón de David, aunque no veamos nada nunca, nunca. Por eso es importante que nuestros sueños, que nuestros anhelos y nuestros propósitos los pongamos, los postremos, los ofrezcamos al Señor para ver si Él quiere, para ver si es su voluntad, para que nuestro corazón no se llene de rabia, de enojo como Jonás. Que nuestro corazón esté aplomado a la voluntad del Señor. Esté firme ahí, firme, aunque nunca veamos nada, pero que esté firme ahí a los pies de Cristo. Oremos, hermanos. Bueno eres, Señor. Y bueno es ser también confrontados con tu palabra. Bueno es ver que a veces no teniendo nada lo tenemos todo, Señor. Bueno es saber que nuestra vida aquí es pasajera, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, las enfermedades, nuestra debilidad, Señor, lo que nos preocupa, lo que nos aqueja, lo que nos enoja, lo que nos molesta, es pasajero, Señor. Señor amado, que nosotros podamos tener ese corazón, esa disposición, ese espíritu que había en David, Señor,
entregado completamente a los propósitos suyos, Señor. Entregado completamente. Porque siempre, siempre sus propósitos van a ser mejores que los nuestros, Señor. Señor amado, permítenos a través de tu Espíritu, Señor, revélanos, Señor, la grandeza de la gloria, Señor, que significa que usted, Señor, more en nosotros. Que ya no tengamos que ir como antes, Señor, como David, Señor, ir a un lugar lejano, llevar un animalito, Señor, sacrificarlo para ver si usted perdonaba nuestros pecados por un tiempo y después volver otra vez, Señor, a hacer lo mismo tantas veces, Señor. Sino que ahora, Señor, en este tiempo, podemos ir confiadamente a su presencia y arrepentirnos, Señor. Todas las veces que son necesarias, Señor. Todas las veces que sean necesarias, Señor. Ir a su presencia, confesar nuestro pecado, Señor. Dolernos, Señor. Y dolernos aún más, Señor, porque somos tan incapaces, Señor, de vislumbrar quién mora en nosotros. Perdón, Señor. Perdón, Señor, porque se nos olvida tanto, Señor, y tan seguido que somos moradas, Señor, suya. Que el Dios Todopoderoso, el Dios que hizo los cielos, que midió, Señor, el agua que era necesaria para llenar los océanos, el que dijo cuánta agua iba a correr por el río, el que dijo cuántos árboles de esta especie van a haber aquí, el que dijo cuánto pasto voy a hacer brotar, el que contó las estrellas y las puso, el que dijo cuánto aire necesitamos para no morirnos. Aquel, Señor, aquel que viendo nuestra maldad, nuestra arrogancia, nuestra insensatez, Señor, se compadeció de nosotros y se humilló a tal punto de hacerse un hombre como nosotros y venir a sufrir el desprecio, el ser humillado, cuando nosotros nunca queremos humillarnos, Señor. Humillarse y decir no importa porque estoy haciendo la voluntad de mi Padre, porque esta es la única manera de salvar a los míos, es la única manera de salvar a los perdidos, que somos nosotros, éramos nosotros, Señor. Señor amado, tenga misericordia de nosotros. Y denos siempre, Señor, el asombro, Señor, cuando miremos la cruz. El asombro, Señor, de ver su obra perfecta, completa, a la que ya nosotros no podemos agregar nada más, Señor. Pero, Señor amado, que las vidas que usted redimió, las vidas que usted salvó, que usted alcanzó, aquellos a quienes usted nos hizo sus hijos, Señor, vivamos vidas, ojalá, en lo posible, medianamente, Señor, que honren su nombre. Señor, tenga misericordia de nosotros, Señor, en este mundo tan perdido, Señor, tan perverso, Señor, que podamos realmente tener ese corazón valiente, Señor, como era el de David. Su meta era usted, su norte, su horizonte. Toda su vida giró hasta que sus últimos años, hasta cuando le expiró. Darle gloria, darle honra a usted, Señor. ¿Podremos vivir nosotros igual, Señor? ¿Podremos? Usted sabía, Señor, que nosotros no íbamos a poder. Por eso usted vino a morar en nosotros. Usted vino a hacer su morada en nosotros.
para que pudiéramos hacerlo, Señor. Pero nosotros, Señor, nosotros todavía permanecemos en nuestra humanidad, Señor. Señor, que seamos tan humildes, tan sencillos, tan conscientes de nuestra condición, que nunca queramos, Señor, vivir nuestras vidas, Señor, para nosotros, sino para usted, Señor. Tráiganos arrepentimiento todos los días, traiga quebranto de espíritu todos los días, Señor, lo necesitamos, Señor. Necesitamos, Señor, vivir vidas quebrantadas y necesitamos vidas quebrantadas para glorificarle a usted, Señor. Señor, guarde su iglesia, guarde lo suyo, Señor. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.